Damos la más cordial bienvenida a este webinar, uno más que estamos teniendo gracias a la colaboración y a la buena disposición de nuestros amigos de Prodecon. Y bueno, pues el día de hoy contamos con un tema de verdadera importancia, tanto por las modificaciones que hubo a nivel reforma fiscal para 2021, pero también la enorme importancia que tiene para coadyuvar a los contribuyentes respecto a alguna gestión o algún mecanismo precisamente de, hablando en términos, buenos términos, negociación o salida o buen puerto a un tema en materia de alguna determinación de un crédito fiscal o alguna controversia con la autoridad. Pero bien, pues sin más preámbulo, me voy a permitir a presentar a nuestro ponente, el licenciado Felipe Herrera Hernández. Felipe, pues muy buenos días, gracias por tu participación. Y bueno, pues parte de tu semblanza, cuentas con una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados, una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, curso de especialización en materia procesal fiscal por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cuanto a la experiencia profesional, ha desempeñado los siguientes puestos: como delegado estatal en enero de 2020 a la fecha, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Estado de México, delegado estatal en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Yucatán, en el año de 2017 a 2019, también como delegado estatal de mayo 2014 a agosto 2017, como encargado del despacho de la Delegación Chiapas, también en Prodecon, pero en la Delegación Chiapas, subdelegado estatal, se ha desempeñado como subdirector de área de 2013 a la fecha, en la Prodecon también, pero en la Dirección General de Evaluación Jurídico-Política. Se ha desempeñado también como secretario de acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Segunda Sala Regional Metropolitana, primera ponencia. Como jefe de departamento de octubre de 2005 a noviembre de 2008 en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, en la Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes. Se ha desempeñado como abogado tributario también en el SAT, en la Administración Jurídica, Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, como abogado tributario en el SAT, pero en el área de Administración General Jurídica, Administración Central de lo Contencioso. Pues bien, licenciado Felipe, muchas gracias, reitero nuestro agradecimiento por tu valiosa participación. Y bueno, pues, ay caray. Perdón, se me fue a mí aquí la pantalla. Felipe, pues sin mayor preámbulo, te cedo la palabra y bueno, pues tú nos indicas que tú presentas o haces gestión con tu presentación y bueno, pues el micrófono es todo tuyo. Muy buenos días a todos los participantes que se van incorporando. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. La verdad es que pues es un gusto volver a estar con ustedes, que nos permitan darles a conocer este tipo de reformas de este medio alternativo de solución de controversias. Bien, nos decía Jorge, es un mecanismo importante para ustedes. Y aquí recordar un poquito, antes de entrar a materia, recordar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues es el primer ombudsman fiscal, es decir, el primer defensor por excelencia del pagador de impuestos. Cualquier acto emitido por el SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua o la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, pues nosotros los podemos atender con todo gusto, sin ningún tipo de problemas. Recordar también que los servicios que brinda la Prodecon pues son totalmente gratuitos. Tenemos una asesoría, desde una asesoría que es un consejo especializado en materia fiscal, hasta un servicio de queja, que es un servicio de salvaguarda de derechos, donde existe un acto ilegal de la autoridad, y ahí lo vemos totalmente. También nos constituimos como sus abogados patronos, defendiendo cualquier acto ilegal de las autoridades, patrocinado, totalmente gratuito, y también el medio alternativo de solución de controversias que les comentaba hace un momento, que es el ACO conclusivo, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, pues estamos para atenderlos con todo
gusto. Recordarles también que durante la pandemia, pues no hemos cerrado la atención de la Procuraduría y la atención específicamente de esta delegación, también ha sido a través de los medios electrónicos. En el chat dejo los datos de contacto, la dirección, en los correos electrónicos, los teléfonos. Nos pueden escribir un correo electrónico cuando tengan alguna duda, algún comentario, algún acto ilegal de las autoridades, para poderlos atender de manera muy rápida y oportuna. Recordar también que los servicios son de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde de manera interrumpida para que lo puedan considerar. Y bueno, ya entrando en materia un poquito respecto al tema que nos corresponde el día de hoy, cuando tengan alguna duda respecto a lo que estamos viendo, pues con todo gusto lo podemos ir viendo para que sea interactiva la plática y que no sea un monólogo, ni mucho menos, sino que al momento que ustedes así lo consideren, por favor activen su micrófono y planteen su cuestionamiento para que lo podamos solventar. Voy a compartir la pantalla para ver la presentación, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, que son acuerdos conclusivos. Vamos a ir viendo. Primero que nada, es importante señalar que esta reforma no encontramos grandes cambios. Esta reforma 2021 no encontramos grandes cambios. No hay nuevos impuestos. Se apuesta en perfeccionar los controles respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, prevenir las irregularidades y aquí, lógicamente, Prodecon debe poner atención para equilibrar esta situación cuando se pueda presentar algún exceso o alguna arbitrariedad por parte de la autoridad fiscal. ¿Cuáles son los ejes rectores de esta reforma 2021? Bueno, pues es la simplificación administrativa y la seguridad jurídica, la modernización, la gestión tributaria, la eficiencia recaudatoria. Ahí la autoridad apuesta por esta eficiencia recaudatoria, combatir la corrupción y la impunidad y la evasión y la elusión fiscal. Esos son los ejes rectores que tiene esta nueva reforma. Se plantean adecuaciones a efecto de robustecer esa vigilancia sobre la fusión y la escisión de sociedades, la transmisión de pérdidas fiscales, la devolución de impuestos, tema sumamente importante que a ustedes como empresarios, como contribuyentes, pues se ven afectados y que además, déjenme comentarles que es un tema también recurrente aquí en la delegación donde les apoyamos, pues a ver por qué razón les negaron la devolución, por qué razón no les han devuelto, por qué razón se tarda la devolución, por qué razón se las niegan, por qué razón, bueno, pues están devolviendo de manera parcial. Entonces ahí hacemos esa investigación y ese trámite del servicio de salvaguarda de derechos, que es el servicio de queja. Los comprobantes fiscales que presumen o amparan operaciones simuladas, las donatarias autorizadas, los dictámenes fiscales, los acuerdos conclusivos, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, que lo vamos a ver más adelante, los precios de transferencia y la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces aquí también un tema importante que también lo vemos nosotros y que les apoyamos con todo gusto cuando existe esa cancelación del certificado de sello digital. Lo anterior por ser casos en los que la autoridad ha detectado prácticas que redundan en esa evasión y en esa elusión fiscal que argumenta la autoridad SEDA. En cuanto a las reformas del ISR, nada más como para mencionarlo, en materia de donatarias autorizadas, en materia de plataformas digitales, modificación a esquemas de retención y sanción a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, también se ve un poco de esa parte de la reforma, nueva gestión tributaria ya respecto al Código Fiscal, nuevos supuestos para el aseguramiento precautorio, también hay que tener cuidado en ese tema, la valoración de pruebas por parte de los verificadores, tema también sumamente importante, porque recordar que cuando vamos a tener esa revisión por parte de la autoridad, ahora los verificadores podrán realizar esa valoración, los acuerdos conclusivos, el tema, la cancelación y restricción del sello digital. Pero bueno, vamos al tema que nos corresponde el día de hoy, que es las reformas a los acuerdos conclusivos a partir del 2021. Primero que nada, ¿qué es el acuerdo conclusivo? Es el medio alternativo de solución de controversias. Esto es importante señalar que es un mecanismo que ustedes tienen para
defensa de sus intereses. ¿Y por qué? Recordar aquí que la autoridad tiene la obligación y tiene el deber precisamente de verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esa revisión? ¿Cómo va a revisar la autoridad que Felipe Herrera, persona física, persona moral, pequeño o grande contribuyente, esté cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales? ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de las auditorías, es decir, a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Son los mecanismos por los cuales la autoridad, bueno, pues hace esa revisión, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a tener de esa revisión? Seguramente esa revisión pues, va a ser contraria a los intereses del contribuyente. Siempre nos va a determinar a un crédito fiscal la autoridad. Es decir, la autoridad no va a coincidir con la forma en que nosotros estamos llevando nuestra contabilidad y nos va a determinar un crédito fiscal. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Es ese medio alternativo de solución de controversias, precisamente que nos permite pues dar a conocer a la autoridad que no estamos de acuerdo, es decir, lo vamos a tramitar y le vamos a decir a la autoridad, espérame tantito, no estoy de acuerdo con el resultado que tú me estás dando. Y no estoy de acuerdo porque la forma en que tú lo estás calificando es incorrecta. ¿Por qué? Porque tengo la documentación correcta para acreditar que efectivamente, pongamos un ejemplo, ese ingreso que tú estás presumiendo no es un ingreso, es un préstamo. Mira, aquí está la trazabilidad, que es una palabrita muy ocupada por la autoridad dentro del proceso de revisión. Aquí está la trazabilidad, es decir, yo se lo pedí al licenciado Jorge y el licenciado Jorge me lo prestó. Aquí está, mira cómo sale de su cuenta bancaria, entra a mi cuenta bancaria, incluso tenemos un contrato, mira, aquí está el contrato, donde establecen todos los pormenores del préstamo. Incluso te digo, ya le estoy pagando porque en ese contrato quedamos que mes con mes yo le iba a ir pagando pues ese préstamo. Entonces aquí ya están los pagos donde yo le estoy regresando su dinero al licenciado Jorge. ¿Ves? Por poner un ejemplo. Entonces, ese espacio de tiempo que nosotros tenemos en el acuerdo conclusivo, porque literalmente también dentro de este acuerdo conclusivo que lo vamos a ver, aquí también tenemos mesas de trabajo donde podemos sentarnos literalmente a la mesa con la autoridad, el contribuyente y de intermediario PRODECON para exponer esta situación. Entonces, es muy importante este acuerdo conclusivo. Es un mecanismo que ustedes tienen como empresarios para defender respecto o cuando no están de acuerdo con la autoridad. Ojo, también es importante señalar que esa calificación, ese resultado de esa auditoría, también puede ser correcto. Es decir, ustedes como empresarios están siendo sujetos de esa revisión y bueno, pues ya lo platicaron con sus asesores fiscales, ya lo platicaron con su contador, con su abogado y determinan que efectivamente la autoridad tiene razón. Entonces, también este medio alternativo de solución de controversias, pues puede ser tramitado por ustedes para que le digan a la autoridad, estoy de acuerdo con esa calificación, me voy a autocorregir, me voy a corregir para que no lleguemos a un determinado crédito fiscal. Que recordar, cuando se llega a un crédito fiscal, bueno, pues hay que impugnarlo, hay que garantizarlo y la impugnación en el mejor de los casos dura un año. El juicio de nulidad o los medios de defensa pues son largos y costosos. Entonces, pues ese beneficio también tiene el acuerdo conclusivo, que es acortar los plazos, regularizar su situación de manera muy puntual y la condonación al 100% de las multas en la primera vez que ustedes firman este acuerdo conclusivo con cualquiera de las autoridades ya mencionadas. ¿Hasta aquí alguna duda, algún cuestionamiento que tengan, alguna pregunta? Listo. Pues vamos a empezar un poquito a ver cuáles son las reformas para, para entender este acuerdo conclusivo, que además tenemos que tener mucho cuidado para no tener ningún tipo de problemas. Bueno, pues les decía, el acuerdo conclusivo es el primer medio alternativo de solución de conflictos, es un procedimiento de fiscalización, en el procedimiento de fiscalización cuya finalidad precisamente es solucionar de manera consensuada y anticipada las diferencias con la autoridad. ¿Cómo lo vamos a hacer?
pues a través de este mecanismo, a través también de las mesas de trabajo, en el caso de que se puedan detonar, y si no, bueno, pues ahí en la solicitud de este medio alternativo podemos encontrar esa manera consensuada y anticipada para las diferencias con la autoridad. En cuanto a la exposición de motivos, ¿cuál fue la problemática que surgió o que vieron las autoridades para exponer esta reforma? Bueno, que estos medios alternativos de solución de controversias, estos acuerdos conclusivos, eran utilizados por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos y evitar el pago de cantidades a su cargo. ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, pues limitar estos plazos o los plazos para acceder a este acuerdo conclusivo e incluir supuestos de improcedencia. Ojo, esas son las dos grandes reformas que tienen que tener cuidado ustedes, que ahora ya se acota el plazo para la tramitación, ahorita lo vamos a ver, y que existen supuestos de improcedencia ya establecidos en la norma. Pero también déjenme comentarles cuáles son los motivos por los cuales se alargan estos procedimientos de acuerdo conclusivo más allá de los 6 meses. Y esto es en base, pues, a la experiencia, al día a día que nosotros tenemos aquí en la Procuraduría y que vemos que efectivamente se alargan, pero estas son las circunstancias que nosotros apreciamos o los motivos por los cuales se alargan. La regularización multianual, es decir, cuando el contribuyente está siendo sujeto de un proceso de fiscalización por un ejercicio y ahí dentro de este proceso de fiscalización le determinan o le observan alguna circunstancia que el contribuyente pues dice efectivamente tiene razón la autoridad, me voy a corregir porque esa misma actividad la tengo en diversos ejercicios. Entonces, para evitar pues un nuevo proceso de fiscalización, me voy a corregir, voy a regularizar de manera multianual, es decir, varios ejercicios respecto a esa calificación que ya está siendo observada por la autoridad. Cuando existe más de dos ejercicios en una misma solicitud, también vemos que duran más de 6 meses. Expedientes en trámites a los cuales se acumulan nuevos expedientes, es decir, dentro de un procedimiento de acuerdo conclusivo que está siendo tramitado por el contribuyente, en ese momento la autoridad fiscaliza un nuevo ejercicio al contribuyente y bueno, pues es susceptible de acumular el expediente al más antiguo. Cuando la autoridad solicita alguna información dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo a la CNBV o realiza alguna compulsa o hace alguna consulta a un área normativa, también vemos que se alarga este procedimiento. Cuando intervienen como apoyo el área de precios de transferencia, y esto es en términos de grandes contribuyentes, pero también vemos que se alargan estos procedimientos. Y cuando las observaciones, que esto es muy, muy recurrente, implican una entrega voluminosa de información y documentación, también vemos que efectivamente ahí existe un tiempo considerado de los 6 meses en la tramitación de estos medios alternativos de solución de controversias. También es importante señalar estos datos que a partir del 1 de enero de 2014 al 20 de noviembre de 2020 se tramitaron 13,404 solicitudes de acuerdo conclusivo. El 71% se encuentran relacionados con auditorías por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. 2 de cada 3, también es importante señalar, se resolvieron en acuerdos totales o parciales, es decir, si hubo un consenso por parte de la autoridad total o por algunas partidas que sí se logró ese consenso. También existe un promedio de duración de los acuerdos conclusivos favorables de los 6 a los 9 meses en cuanto a su tramitación. En cuanto a la primera supuesto de la reforma, es importante señalar, es en cuanto a la oportunidad. Aquí vemos que esta reforma afecta al artículo 69C, segundo párrafo, al señalar que los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, la notificación del oficio de observaciones
o la resolución provisional. Ojo, este es el primero y muy importante que ustedes deben de considerar. Están siendo sujetos de un proceso de fiscalización, están siendo sujetos de una auditoría, de una revisión de gabinete, una revisión, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. Ojo, aquí está acotado el plazo para la presentación de este medio alternativo de solución de controversias. 20 días siguientes a aquel en que se levante el acta final, visita domiciliaria, notificación del oficio de observaciones, revisión de gabinete o resolución o notificación de resolución provisional 20 días posteriores, revisión electrónica. Entonces, antes de la reforma era en cualquier momento, podíamos venir a solicitar el acuerdo conclusivo en cualquier momento, hasta antes de que te notifiquen el crédito fiscal, la resolución final. Ojo, ya no existe eso. Ahora, 20 días posteriores, únicamente 20 días posteriores a que te notifiquen el acta final, oficio de observaciones y resolución provisional, solamente, ¿sale? Ojo, aquí, oye, licenciado, me confunde un poquito la parte de los procesos de fiscalización, yo no estoy muy acostumbrado a estos términos de la auditoría, no se apuren, en cuanto tengan un proceso de fiscalización, inmediatamente contáctenos para que nosotros les vayamos orientando en el proceso de precisamente de asesoría, que es el consejo especializado, y los llevemos de la mano, ¿sale? Están siendo sujetos de esta auditoría, inmediatamente comuníquense con nosotros, porque además, ahorita lo vamos a ver, también nos podemos constituir como sus observadores al momento en que llegue la autoridad en el proceso de queja, ¿sale? Entonces, muy importante. Ese es el primer motivo de la reforma, que son los 20 días posteriores, repito, al acta final, oficio de observaciones y resolución provisional. El otro gran rubro de reforma es en cuanto a la improcedencia. También se afecta el artículo 69C, segundo párrafo, y para establecer este proceso de improcedencia. Y será improcedente este acuerdo conclusivo en los temas de auditorías o de revisiones para verificar la procedencia del saldo a favor o a un pago de lo indebido en términos del artículo 22 o 20 y 22D del Código Fiscal de la Federación. También será improcedente aquellas revisiones que se realicen con efectos para una compulsa a terceros. Y aquí estos dos fracciones, la verdad es que coincidimos totalmente, porque además ya lo veníamos manejando. Efectivamente, dentro de estos verificación del pago de lo indebido o un saldo a favor y la compulsa a terceros, observamos que efectivamente no hay una calificación por parte de la autoridad. Entonces, al no existir una calificación, bueno, pues no hay un procedimiento donde podamos tramitar este medio alternativo. Entonces, coincidimos totalmente con estas cuestiones. Ojo, aquí actos derivados del cumplimiento de resoluciones o sentencias. ¿Qué quiere decir? Aquellos contribuyentes que determinaron impugnar su crédito fiscal y obtuvieron una sentencia favorable para el efecto de que la autoridad corrija, modifique o haga alguna actividad y lo regrese, tiene la autoridad 4 meses para dar cumplimiento a esas sentencias. Anteriormente, el contribuyente podía acudir con nosotros o a la PRODECON a tramitar su acuerdo conclusivo para que dentro de estos 4 meses que tiene el tribunal, la autoridad para cumplir la sentencia, poder tramitar el acuerdo conclusivo y regularizar su situación. Actualmente ya no se puede. Si viene una sentencia o estás en este supuesto de tener una sentencia favorable, pues desafortunadamente ya no puedes tramitar este medio alternativo de solución de controversias. Y lógicamente, cuando haya transcurrido el plazo de los 20 días que les mencionaba en la lámina anterior, posteriores al levantamiento del acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional. Ya no será procedente. Y en el caso de EFOS, presuntos y definitivos, también ahí totalmente improcedente este acuerdo conclusivo. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, sí, estimado Felipe, una pregunta. El acuerdo conclusivo, si bien ya está acotado a que se puede invocar después de la entrega del acta final hasta dentro de los 20 días posteriores a ese suceso,
pero antes de que suceda ese tema, durante cualquier proceso de revisión, sí se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Sí, siempre y cuando exista calificación de hechos. Si Ok. no existe calificación de hechos, es imposible. ¿Por qué? Porque Ujú. no tenemos un resultado por parte de la Ok. autoridad. Si en alguna acta aprecian esa calificación, es decir, esto es incorrecto por parte de la autoridad, sí pueden venir. Pero Ujú. lógicamente, en la gran número de auditorías, ¿dónde encontramos esa calificación, ese resultado de la auditoría? Precisamente en el acta final, en el oficio de observaciones y en la resolución provisional. Ojo, Correcto. porque también aquí dirán, oye, entonces aquí nos perjudicaron porque el tiempo para tramitar el acuerdo conclusivo nos lo acotan solo a 20 días. Nos están dejando en estado de indefensión. Ojo, es importante señalar, ya lo vamos a ver ahorita en la lámina, que ustedes como contribuyentes, por eso les menciono a un principio, en cuanto estén siendo sujetos de la auditoría, acérquense con nosotros. ¿Por qué? Recordar el artículo 42, penúltimo y último párrafo, ahorita lo vamos a ver graficado, que establece una obligación de la autoridad al dar a conocer de manera anticipada, pues cómo va a ir el resultado de esa auditoría. ¿Para qué? Para que desde ese momento el contribuyente se vaya preparando para tramitar su acuerdo conclusivo, ¿sí? Y no le ganen los tiempos o que estos 20 días no se vean acotados. ¿Sale? Entonces, sí es muy importante que nosotros empujemos, ustedes y con apoyo de Prodecon, que dentro de esta acta de comparecencia, que lo vamos a ver en el artículo 42, último y penúltimo párrafo, pues se le dé a conocer al contribuyente efectivamente cuál va a ser ese resultado o el adelanto, ¿no? O sea, cómo va a ir, cómo va yendo, cómo va transitando esa auditoría por parte de la autoridad, ¿sale? Ahorita Correcto. lo vemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Felipe, una pregunta adicional. Actas parciales, dentro de las actas parciales se podrían considerar que podría haber elementos para que las autoridades hagan esa calificación de hechos que comentas. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar que sí, efectivamente, dentro de esa acta parcial existe esa calificación inmediatamente. Lógicamente, lo recomendable es esperarse a lo último, porque ahí es donde ya encontramos totalmente el resultado. Pero si ustedes ven esa calificación, ese resultado en cualquier acta parcial, inmediatamente pueden venir con nosotros y tramitarlo. Sí, Y, claro, por supuesto. y ¿sabes a qué voy? Por la reforma que hubo también, en donde ya también se le ha dado una especie de facultad a los notificadores o a los funcionarios que están desahogando una revisión, donde ya ellos pueden calificar si es procedente o no la documentación que aporta el contribuyente para desvirtuar ciertas situaciones. Entonces, esa situación nos parece delicada porque pues ya dependemos muchas veces del criterio del funcionario público y no del texto legal. Sí. Sí, afortunadamente este medio alternativo, pues para sentarse a la mesa con la autoridad y decir, oye, esa calificación es incorrecta, y mira, Correcto. entonces la verdad es que sí es importante este espacio que tienen ustedes en el acuerdo, porque se sientan totalmente. Y sí, efectivamente, bien lo señalas y lo señalábamos en cuanto a la reforma, ya existe esa facultad de los verificadores de valorar la documentación. Uh -huh, uh -huh. Ojo, también lo que les comentaba, dentro del acuerdo, perdón, del servicio de queja, que es totalmente tema aparte, pero ahí nos constituimos como sus abogados, como sus observadores. Si ustedes van a ser o están siendo sujetos, pueden acudir con nosotros para que nosotros nos constituyamos y observemos que esa diligencia se realice conforme a derecho y que no exista una violación a los derechos del pagador de impuestos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, vamos a continuar. Bueno, aquí está graficado lo que ya les acabo de explicar, nada más lo retomamos de manera muy puntual para que quede
pues claro que ustedes lo vean. Y bueno, pues aquí la procedencia, recordar cuándo es procedente y cuándo no es procedente el acuerdo conclusivo. Si está siendo sujeto de procedimiento de facultades de comprobación, veíamos previstas en el artículo 42, fracción segunda, tercera y novena, y no estés de acuerdo con los hechos y omisiones asentados en el acta de comparecencia, lo que decía el licenciado Jorge, que desde ahí o en una última acta parcial, ahí existe esa calificación, no estás de acuerdo, acta final, oficio de observaciones y resolución provisional, y quieras tramitar el acuerdo conclusivo, recordar 20 días siguientes a aquel en que te hayan levantado el acta final, oficio de observaciones y resolución provisional. La improcedencia, facultades de comprobación en materia de devoluciones, no es procedente, de comprobación a través de compulsas tampoco es procedente. Aquellos actos que deriven del cumplimiento de una sentencia o una resolución no es procedente, lógicamente cuando hayan transcurrido los plazos de los 20 días, y respecto a los efos presuntos y definitivos no será procedente este medio alternativo. ¿Qué suspende el acuerdo conclusivo? Bueno, pues suspende los plazos para concluir la visita domiciliaria, revisión de gabinete o en cuanto a los 12 meses que tiene la autoridad. Para determinar y notificar el crédito fiscal, artículo 50, también esos 6 meses están suspendidos. Para concluir la revisión electrónica, no más de los 6 meses, el artículo 53 se suspende y la caducidad de las facultades también se suspende, con la finalidad de que pues no exista presión por parte de la autoridad y que se valore de manera adecuada pues la información del contribuyente. Con la firma del acuerdo conclusivo que se logra una cosa juzgada, es decir, en contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por las partes, no procederá medio de defensa alguno, ni aquellos procedimientos de resoluciones, controversias contenidos en un tratado para evitar la doble tributación, también será cosa juzgada y no habrá medio alternativo de solución de controversias. Perdón, medio de defensa. Esto es lo que les decía. Ojo con este artículo 42, penúltimo y último párrafo, donde la autoridad en esta acta de comparecencia del representante legal o el contribuyente les debe dar un adelanto de cómo va a ir el resultado de su auditoría. Entonces tenemos que empujar que efectivamente en esta acta de comparecencia a ustedes como contribuyentes efectivamente les den a conocer pues ese adelanto. Entonces aquí el servicio de queja puede servir para que ustedes puedan tener, porque si la autoridad no les da a conocer ese adelanto, bueno, pues se estaría violentando este artículo y nosotros les podemos ayudar en el servicio de queja para que se les dé este adelanto de manera adecuada y ustedes tengan ya el plazo más importante posterior a los 20 días que tienen con el acuerdo conclusivo para ir regularizando su situación o preparando el medio alternativo de solución de controversias. Un poquito graficado aquí para que lo vean en cuanto a una solicitud de acuerdo conclusivo referente a una revisión de gabinete. Bueno, aquí recordar que la solicitud de información, ¿cómo inicia la revisión de gabinete? Con una solicitud de información y documentación que va a ser notificada a través del buzón tributario. Ojo, muy importante, buzón tributario, acordarse que toda interacción que se tiene con la autoridad es a través del buzón tributario. Entonces nos van a notificar esta solicitud de información y documentación e inicia la revisión de gabinete. Vendrá después la secuela, una acta de comparecencia, lo que les decía. Desde este momento, desde el acta de comparecencia, artículo 42, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ustedes como contribuyentes ya deben de tener un adelanto del resultado o del camino que va o del criterio que va a tener la autoridad respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Después vendrá un oficio de observaciones, lógicamente donde se formalizará ya el resultado de esa auditoría y ustedes tendrán 20 días posteriores al oficio de observaciones para tramitar este medio alternativo de solución de controversias y que es materia de la reforma. Aquí, en cuanto a la visita domiciliaria, tenemos pues precisamente graficado cómo se daría el acuerdo conclusivo y cuáles son
los mecanismos que tienen ustedes. Inicia la visita domiciliaria con la orden correspondiente, vendrán actas parciales de inicio, actas parciales o actas actas complementarias, perdón, donde puede existir, como bien lo decía el licenciado Jorge, pues una calificación y desde ese momento pueden venir. Pero acta de comparecencia del representante legal o del contribuyente, lo que les decía, y aquí ya viene ese resultado. Y aquí ya viene el adelanto, tenemos que empujar, reitero, que en este momento ya se les dé a ustedes, para que desde este momento ustedes preparen el acuerdo conclusivo y no se vea acotado a los 20 días correspondientes. Vendrá un acta parcial, vendrá un escrito por parte del contribuyente para desvirtuar el oficio de observaciones o las observaciones y los hechos o omisiones, acta final y la solicitud, lógicamente, acta final, 20 días posteriores, solicitud del acuerdo conclusivo, que es materia de la reforma. Y bueno, hasta aquí sería el tema correspondiente a los acuerdos conclusivos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. De verdad es que es importante. Ahorita retomé un poquito nada más la reforma para que ustedes vean cuáles son lo que les va a afectar. Ya en cuanto a la sustancia precisamente del acuerdo conclusivo, pues vemos que pues otras cuestiones ya de fondo, no sé, cómo desvirtuar, cómo ocupar la mesa de trabajo para que ustedes puedan convencer a la autoridad, cuál es el criterio que pues tienen, cómo lo pueden hacer, pues sería, o explicar la materialidad de las operaciones, pues no lo sé, a lo mejor sería parte de otra charla con ustedes para no alargarlo mucho, ¿no? Pero el motivo de la plática era eso, compartirles las principales reformas, que lo vean, que reiterar que estamos para servirles en cualquier momento. También es importante señalar que en este procedimiento de acuerdo conclusivo somos intermediarios. Es el único servicio donde para nosotros somos totalmente intermediarios. No podemos ir más allá de, por ejemplo, ayudarle al contribuyente a elaborar la solicitud de acuerdo conclusivo. No, sería incorrecto por parte de nosotros porque somos totalmente intermediarios. Aquí es un consenso entre el contribuyente y la autoridad. Aquí se rompe el equilibrio por parte pues de esta figura al nosotros intervenir de manera más profunda para el contribuyente. Previo a la solicitud del acuerdo conclusivo, con todo gusto los podemos orientar y los podemos asesorar. Dentro ya del procedimiento la solicitud de acuerdo conclusivo es el contribuyente y la respuesta es la autoridad y encontrar el consenso entre las partes. Precisamente, Felipe, era algo importante que de lo que acabas de comentar, porque me he encontrado con contribuyentes que piensan que el acuerdo conclusivo es literalmente, valga el término, negociar con la autoridad y por debajo del agua, como vulgarmente se dice, pues destrabar una revisión y que llegue a buen puerto. Y la realidad es, a ver, no, es que precisamente la labor de PRODECON es vigilar que la autoridad no se esté extralimitando en sus funciones, que intervenga y a través de su intervención pues se logre negociar, pero en términos legales, el por qué sí se acepta una deducción, por qué se rechaza o por qué es o no es procedente la acumulación de ingresos. Entonces, ese tipo de elementos es bien importante, eso notar a los contribuyentes, que esa es la intervención de PRODECON, funge como una especie de árbitro en donde le dice, a ver, PRODECON, tú señalas esto, tú contribuyente señalas esto otro, porque no llegamos a un acuerdo en el sentido de saber si sí es procedente precisamente el aceptar o no estas situaciones que se rechazan o no se están queriendo aceptar dentro de la revisión. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, aquí, un momento, Jorge, déjame leer a Marcela Es y correcto. te doy la palabra. Aquí Marcela nos pregunta, ¿qué pasa cuando un contribuyente recibe una invitación, acude con la autoridad, se regulariza conforme
a la autorización de la autoridad y 3 meses después inicia la autoridad una revisión sin reconocer esa regularización que hizo con el contribuyente. Ojo, muy importante, les señalaba, dentro del servicio de queja nos constituimos como sus abogados patronos. También un motivo de la reforma son los mensajes de interés, donde se va a habilitar el buzón tributario y donde la autoridad va a enviar esos mensajes de interés. Dentro de estos mensajes de interés encontramos precisamente lo que nos comenta Marcela, las cartas de invitación a que acudas a las oficinas de la autoridad. Hemos encontrado algún tema, alguna actividad irregular o atípica que dice la autoridad, de un comportamiento atípico que tiene el contribuyente. Es importante que también nos permitan acompañarlos. Es decir, les recuerdo, nos constituimos como sus observadores. Ustedes en esa comparecencia pueden solicitar que nosotros los acompañemos para observar que efectivamente cómo se da esa diligencia por parte de la autoridad y que no se lesione el derecho, ¿no? Del pagador de impuestos. Ahora, estas cuestiones que hace la autoridad, dice, oye, detecté esto, pero recordar que a lo mejor se regulariza en atención a lo señalado y bueno, pues es otra área la que detona esta auditoría, ¿no? Entonces, sí lo podemos revisar, Marcela, si quieres lo revisamos con todo gusto, pero sí, para que quede claro, nos constituimos como sus observadores para en un futuro puedan hacer uso de este servicio y nosotros los acompañemos con todo gusto. No sé si con eso, Marcela, sí, perfecto. Perdón, Jorge, adelante. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días, Jorge Abraham Solís. Fíjese que tuve que salir tantito y ya no, que usted escuchar lo último que estaba comentando, donde había partes donde el acuerdo conclusivo puede operar o no. En la parte del 5A de Código Fiscal de la Federación, ¿podría intervenir el acuerdo conclusivo o podríamos hacer uso de ese acuerdo conclusivo en el tema de desvirtuar el tema de razón de negocio? El acuerdo conclusivo debe de tener un proceso de fiscalización. Está siendo sujeto de una auditoría, una revisión de gabinete, una revisión electrónica o una visita domiciliaria. Hay una calificación por parte de la autoridad, puedes venir. Hay supuestos de improcedencia, lo que veíamos, ¿no? ¿Cuándo va a ser improcedente este acuerdo conclusivo? Bueno, cuando sea el tema, precisamente, ahorita lo ponemos aquí, pero va a ser totalmente improcedente el acuerdo conclusivo para verificar la procedencia del saldo a favor o pago de lo indebido, artículo 22 y 22D. Compulsas a terceros, acto derivado del cumplimiento a resoluciones o sentencias, cuando haya transcurrido lógicamente los 20 días, y en el tema de EFOS. Entonces, si hay una calificación y no estamos en estos supuestos, será procedente el acuerdo conclusivo, ¿no? Siempre y cuando exista esa calificación por parte de la autoridad. Ok, de acuerdo, entonces prácticamente es cuidar los improcedentes y si no me encuentro dentro de esos improcedentes, pues podría yo aplicar el acuerdo conclusivo. Es correcto, estamos dentro de un proceso de fiscalización, hay una calificación, hay un resultado de esa auditoría donde no estás de acuerdo, el acuerdo conclusivo. Perfecto, de acuerdo, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengan? Con todo gusto. Sí, Felipe, comentabas fuera de un acuerdo conclusivo en donde ya haya la necesidad de ver un tema legal, un tema muy importante que comentaban que ustedes en determinado momento también se pueden convertir en abogados o defensores del contribuyente. Pero bueno, tengo entendido que hay montos, no es cualquier asunto, no es cualquier crédito fiscal. Entonces no sé si pudieras comentar un poco al respecto, Felipe. Sí, claro. Sí, también una de los servicios que nosotros brindamos es precisamente el constituirnos como sus abogados patronos. Es decir, patrocinamos todo el medio de defensa en la instancia administrativa, en el juicio de nulidad e incluso en el juicio de amparo de manera gratuita. Sí, hay una limitante que es que si el crédito fiscal o el monto determinado por la autoridad sobrepasa el monto de 981,339 mil pesos en lo histórico, es decir, sin actualizaciones, ni recargos, ni multas, ni accesorios,
podemos ayudarles a patrocinar el medio de defensa, es decir, les elaboramos todo el medio de defensa de manera gratuita. Reitero, en la instancia administrativa, juicio de nulidad, y en el juicio de amparo de manera gratuita. Pero sí debe de ser menor a esa cantidad. Sobrepasa esa cantidad, ya no podemos ayudarlos. 981,339 sin accesorios, sin actualizaciones y sin multas. Es decir, en lo histórico. Correcto. Y bueno, y por último, estimado Felipe, comentar, lo hiciste, pero yo creo que también es importante reiterar el beneficio que tiene la adopción de un acuerdo conclusivo, sobre todo en la condonación de la multa por una ocasión. Yo a ese respecto le he comentado en algunos foros a contribuyentes, a colegas, pues literalmente, valga el término, quemar el cartucho cuando convenga, ¿no? A lo mejor tienes un asunto en donde el crédito fiscal es de 200,000 pesos y otro asunto, el crédito fiscal es de, no sé, 1,000,000, pues yo creo que vale la pena invocar el acuerdo conclusivo para el asunto de 1,000,000 y si cae en un tema que implica multa, pues el beneficio que se tendría por primera y única ocasión, condonar la multa derivado de ese crédito fiscal. ¿Qué opinas? Sí, uno de los beneficios es precisamente la condonación al 100% de las multas, regularizar su situación de manera muy puntual, es decir, no judicializar. Y lo señalas, muchos de los asuntos, el contribuyente, bueno, pues regulariza o acepta esa calificación y también acepta la multa, lógicamente. A veces la multa que se le va a imponer es mínima, no ejerce ese derecho el contribuyente de acceder a la condonación del 100% de las multas, sino las paga y queda a salvo precisamente. Ay, nos apoyan con su micrófono. Queda a salvo precisamente ese derecho y lo ejerce cuando en un futuro la autoridad pueda venir de nueva cuenta a fiscalizar o iniciar un proceso de fiscalización con una multa pues más considerable que se vea beneficiado el contribuyente. Sí, efectivamente así lo hacen los contribuyentes cuando no es cuantiosa, la pagan y no ocupan ese beneficio que tienen. No sé si tengan algún comentario. No sé, alguna pregunta, por favor, a todos los asistentes. Créanme que este tema es muy relevante, sobre todo por los beneficios que pueda acarrear y sobre todo tener un tercero que nos apoye en cuanto al ejercicio de facultades de la autoridad. Entonces, por favor, cualquier pregunta que tengan antes de cerrar el tema, pues para que Felipe de manera muy amable nos dé sus comentarios. ¿No? ¿No hay preguntas? Pues no parece que no haya ninguna pregunta adicional, Felipe. Listo. Pues reitero, dejo los datos de contacto en el chat. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con todo gusto nos pueden llamar, los atendemos en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde de manera interrumpida. Y recordar un poquito también que existe ya actualmente la obligación de los contribuyentes, que a lo mejor será tema de otra plática también, respecto a la actualización del buzón tributario. Recordar que tenemos que actualizar nuestro buzón tributario, todos los contribuyentes. En caso de que no se actualice con los datos correctos, podemos ser sujetos de multas que van de los 3,000 a los 9,000 pesos. Y entonces, si tienen alguna duda de estoy obligado, no estoy obligado, cómo lo hago, recordarles que está el servicio de asesoría donde les podemos ayudar a actualizar los datos de este buzón tributario y que evitar este tipo de multas que se pueden dar. Perfecto, perfecto, Felipe. Y oye, también Marcela nos preguntaba que si existe la posibilidad de que nos compartas tu material para ponerlo a disposición de los participantes y bueno, pues también lo puedan consultar cuando así sea necesario. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Pues no sé, ¿alguna pregunta adicional? No, pues si no hay preguntas, Adriana, no sé si por ahí está Adriana o alguna persona del staff de Coparmex para que me apoyen en proyectar el agradecimiento que tenemos para el licenciado Felipe Herrera.
Y bueno, pues, estimado Felipe, sin más preámbulo, voy a dar lectura al agradecimiento. Coparmex Estado de México Oriente le otorga este agradecimiento por su participación al ponente, el maestro Felipe Herrera Hernández, por compartirnos sus comentarios en este webinar sobre el tema Acuerdos Conclusivos, otorgado en marzo de 2021 y firma la licenciada Nancy Hernández Torres, directora de nuestro centro empresarial. Estimado Felipe, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, muy buena tu participación y bueno, pues a seguir colaborando y agradeciendo antemano la amplia disponibilidad que han tenido hacia el centro empresarial y compartir con nuestros socios estos temas de interés. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, excelente día, cuídense. Muy bien, pues muchas gracias, estimada Adriana. No sé si tú vas a dar algunos comentarios o procedemos a cerrar el evento. No, sería todo por el día de hoy, contador. Muy bien, pues nuevamente, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradezco haber contado con su presencia y pues les deseo que tengan un excelente día y les estaremos informando de próximos eventos. En nombre de Coparmex Estado de México Oriente, damos por concluido la sesión del día de hoy con Prodecon y con el tema acuerdos conclusivos. Muy buenos días, cuídense mucho. Buen día, igualmente. Muy buenos días, hasta luego.